Hola amigos que visitan nuestro canal. Hoy les traemos un video para festejar y conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana. El conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron con ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. ¿Quieres saber más? Quédate aquí en Rebel Dogs y conoce más. Comenzamos. La Revolución Mexicana redibujó México hace poco más de un siglo. Pese a ser una cruenta lucha por el poder, también tuvo frutos positivos. La Constitución de 1917 fue uno de ellos, pues fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y laborales emanados del liberalismo francés a nivel mundial. En aquella época, la mayoría de los mexicanos vivía en condiciones muy precarias. Las actividades como la agricultura, la ganadería o la minería se basaban todavía en sistemas feudales, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran derechos laborales básicos. ¿Qué tuvo que pasar para que se concretaran los logros de la Constitución? Había un objetivo común: Porfirio Díaz. Luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial 1910-1914, el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910 para derrocarlo. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz. En su plan de acción estaba una convocatoria a la lucha armada. El 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan, dijo Francisco I. Madero. Algunos grupos, como el de los hermanos Aquiles, Maximino y Carmen Cerdán, al ser descubiertos en posesión de armas, se alzaron antes de la fecha pactada en Puebla. La muerte de los hermanos al enfrentarse con las fuerzas del gobierno los llevó a ser considerados los primeros mártires del movimiento contra Díaz, además de que motivó a otros a la insurrección. En los hechos, no se dio un levantamiento coordinado el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde para derrocar a Díaz, pues para ese momento ya había 13 hechos de armas en diferentes estados. Pero esa fecha ha sido considerada hasta hoy como el inicio de la Revolución Mexicana. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco I. Madero, entre otros Emiliano Zapata en el sur del país, así como Francisco Pancho Villa, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno,
y abriendo paso a nuevas elecciones. Francisco I. Madero ganó la votación y asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911, en la que es considerada la primera elección democrática en 30 años. Aunque el movimiento logró la remoción de Díaz, el nuevo gobierno no dio pronta respuesta a las demandas revolucionarias populares. Pronto comenzaron las luchas entre los que fueran aliados al comienzo del levantamiento armado, pues cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales revolucionarios. Por su parte, Zapata lanzó el Plan de Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Orozco publicó el Plan de la Empacadora sobre demandas sociales. Ambos desconocieron la presidencia de Madero al mismo tiempo. El gobierno maderista logró defenderse durante 2 años frente a los insurgentes zapatistas orozquistas y otros grupos más pequeños con apoyo de las tropas de Villa. Las mujeres en todos los bandos tuvieron un papel de fuerza, de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada. Eran conocidas como las Adelitas. Pero en febrero de 1913 se da la decena trágica, 10 días de enfrentamientos en un golpe militar que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato 3 días después. Victoriano Huerta, conspirador del golpe con el grupo llamado Los Contrarrevolucionarios, asumió la presidencia ese mismo día. El Pacto de la Embajada, conocido así porque se firmó en la sede de Estados Unidos en México, tuvo éxito, aunque originalmente no tenía a Huerta como el elegido para la presidencia. Para combatir a Huerta, llamado el usurpador, una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación del ejército constitucionalista al mando de Venustiano Carranza. Con el Plan de Guadalupe enfocó la lucha revolucionaria contra Huerta hasta lograr que el presidente golpista dejara el poder en julio de 1914 y Carranza asumiera el gobierno. Sin embargo, tiempo después, la Convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llevó al desconocimiento de Carranza como presidente, por lo que nuevamente se abren 2 grandes bandos, los convencionistas y los constitucionalistas. Carranza, quien se hace llamar líder máximo de la revolución, traslada su gobierno a Veracruz, mientras que los convencionistas nombran a Eulalio Gómez como presidente. A partir de entonces vino una guerra de guerrillas. Las luchas armadas entre los bandos, en las que se da el grueso de las muertes calculadas en más de 1 millón, se prolongaron desde octubre de 1914 hasta noviembre de 1916. En ese mes, el gobierno y ejército de los convencionistas declaran su fin, aunque fuerzas zapatistas y villistas disminuidas siguieron sus luchas durante meses. La balanza finalmente se inclinó hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó un congreso constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país. Los constituyentes electos por votación popular a finales de ese año trabajaron en un plan de reunificación de las causas revolucionarias hasta comienzos de 1917. Luego de ser votada el 31 de enero, la nueva Constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana. Pero la lucha violenta por el poder no terminó ahí, pues las fricciones entre bandos desembocó en el asesinato de los líderes revolucionarios. Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928, entre otros más. Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano se establecieron con la nueva Carta Magna.
El documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después. Y es así como termina este breve recuento de lo que fue la Revolución Mexicana. De manera muy básica para todos, quisimos traer un poco de la historia, de lo que consistió y quiénes fueron los principales líderes de este movimiento que se llamó la Revolución Mexicana. Esperamos que te haya gustado. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video si te gustó y si crees que podemos agregar más información sobre la Revolución Mexicana, háganoslo saber en nuestra caja de comentarios. Gracias por visitar nuestro canal. Nuevamente, esto es Rebel Dogs. Hasta luego.